episodio está destinado a romper con las lógicas de este sistema. Incluye material sensible, contra el Estado y el capital, puede que no sea adecuado para todos los públicos, sobre todo ciudadanos sensibles. por lo que se recomienda discreción. O no, hace lo que quieras. Editar es emancipar y emanciparse. Un proceso de ida y vuelta, individual y colectivo. Compartir los saberes. Bajo el atractivo tipográfico se ve luz, se da a luz. Teoría y práctica. La lectura incorpora a la humanidad doliente al ideal. Belleza y verdad. Por lo tanto, revolución. Lucha acompañada de sacrificios. Nimiedades si se aspira a lo inevitable. La anarquía. Mates y anarquía. Mates y anarquía. Mates y anarquía. Sean todos bienvenidos al nuevo episodio de Mates y Anarquía, en esta tarde lluviosa de feriado. ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo andás? Hola, Cuervito. Hola a todos. Bien, hoy nos toca un episodio, vamos a decir, un poquito más tranqui, quizá que el pasado que contamos, que tiene relación directa con quizá el segundo episodio, que hablamos del anarquismo, hizo un poco de sus medios, y en este caso hablamos de la edición, de lo que son los libros, los folletos, los fanzines, las publicaciones. Sí, nos había quedado pendiente desde el episodio de anarquismo que nos quedamos con ganas de recomendar libros, cosas para leer, publicaciones. Así que, bueno, le queríamos dedicar un capítulo especial a las ediciones, las editoriales, las publicaciones. Así podemos charlar un poco más de ese tema que nos parece súper importante. Sí, porque así mismo es, lo decíamos en ese momento, es un medio más, ¿no? Es un medio propagandístico, y es un medio también que nos nutre al momento de la propaganda, de llegar a ciertos lugares. También nos nutre en cierta forma desde la autogestión también. Sí, a nivel de la propaganda, como decís, es una forma de difusión de las ideas anarquistas, que bueno, que es la única, ¿no? Como ligado a la autogestión, es nosotros queriendo difundir ciertas ideas, prácticas, debates, y si no las editamos nosotros, nadie las editará. Entonces, por eso también históricamente siempre tuvo un peso importante las editoriales anarquistas para difundir las ideas. Una forma más de difundir las ideas anarquistas de manera escrita, por ejemplo. Y también, bueno, para abrir debates dentro de lo que es el anarquismo también, porque hay cosas que editamos, publicamos, compartimos que tienen que ver con que siempre estamos cuestionando la forma en que luchamos, en que entendemos la anarquía, en que entendemos la actualidad. Entonces también nosotros estamos todo el tiempo leyendo y compartiéndonos textos como para repensar nuestra forma de luchar, de estar en los movimientos, en los lugares. Así que bueno, hacen también a los debates que tenemos dentro del movimiento. Sí, y también históricamente también recordar que, por ejemplo, cuando un par de anarquistas se juntaban, siempre había una imprenta clandestina dando vuelta. Y es el día de hoy que tenemos nuestras impresoras quizá, pero qué importante que es la imprenta, la edición, la escritura, la lectura dentro de nuestros círculos, por lo mismo, por la nutrición, por la necesidad del debate, por la necesidad de compartir cosas, de seguir nutriéndonos como anarquistas, seguir debatiéndonos, seguir cuestionándonos, nos hace ser. Sí, el conocimiento, las ideas, los libros son un campo de batalla también. Siento que el conocimiento siempre fue algo monopolizado por ciertas clases, donde se juega el poder de qué se dice, de cómo se dice y de quiénes accedemos a los conocimientos y cómo, ¿no? Por ejemplo, los periódicos en general, lo que son los medios de comunicación, son un monopolio, expresan ideas hegemónicas, autoritarias. Entonces, a qué podemos acceder, por ejemplo, en cuanto a las noticias y todo, está sesgado por eso. Históricamente se han hecho publicaciones anarquistas de periódicos, donde también es ver la realidad que estamos atravesando desde
nuestra mirada, que es nuestra mirada de personas que estamos siendo oprimidas y que queremos luchar por nuestra libertad. Entonces donde también nos podemos enterar de las cosas que están pasando, de otro tipo de cosas que no te vas a enterar en los medios de comunicación o que siempre va a estar dicho desde una mirada autoritaria, violenta, que defiende al Estado, ¿no? Por eso también es como esto que decías de los periódicos clandestinos, ¿no? Porque obviamente todos los gobiernos han clausurado y han perseguido a las ideas anarquistas y a sus periódicos, por supuesto. Pero bueno, siempre fue un arma de poder difundir otro tipo de ideas, ¿no? Entonces, más allá de las acciones que se hicieran, siempre fueron acompañadas también de palabras, ¿no? De palabras que cuenten el porqué también, de las luchas, de las acciones, y por eso también la importancia de la propaganda por escrito. Sí, y retomando eso que vos decías, del saber, del compartir, súper importante entender también que cualquier persona, cualquier grupo que tenga ganas de difundir, tenga ganas de escribir, de editar, de traducir también, que es un trabajo muy importante, que quizás a veces se le quita un poco el mérito, lo puede hacer cualquiera. Lo bueno es que, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros dos, por ejemplo, que han sido compañeros de sus saberes, que nos han compartido cómo editar, cómo hacer, cómo traducir también. Y esos saberes se tienen que terminar compartiendo por una cuestión de que, al fin y al cabo, a diferencia quizá de ser profesionales o de buscar cierto rédito económico, lo que les interesa es la difusión de las ideas. Y por lo tanto nos parece totalmente coherente como la necesidad de compartir el saber con otros compañeros que están en el mismo camino que nosotros. Sí, eso me parece muy hermoso de las editoriales anarquistas, bueno, son completamente autogestivas, ¿no? Y que bueno, la mayoría son ediciones pequeñas que hacemos porque queremos difundir un texto, difundir un libro o escribir sobre un tema que no hay material. Y bueno, y aprendemos de esa manera, ¿no? Como si no sé hacer algo, le pregunto a alguien, así aprendimos a encuadernar, a diseñar, a armar fanzines, a armar periódicos colectivamente o individualmente, libros. Y bueno, eso me parece muy hermoso también porque no hay como una voz autorizada, esto que decías, de quién puede escribir un libro, porque en general es como los escritores o un académico, y como contra esa lógica muy verticalista, ¿no? De quién está autorizado a hablar de qué cosa, de qué títulos tenés. Nosotros lo confrontamos diciendo como cada uno puede escribir su periódico, que todas las voces están autorizadas a opinar, a abrir debates dentro de lo que son los movimientos de lucha y bueno, y armar un periódico, a compartir, a armar libros. Entonces bueno, no hay como un monopolio ahí de que hay una editorial, sino que cada uno puede tener en su feria sus fanzines, sus periódicos y desde ahí aportar también a los debates. Sí, y también destacar, tenemos un rol muy importante que también es recuperar nuestra historia, recuperar nuestras memorias, volver a retomar ciertas historias que han sido como olvidadas, si querés, por la historia oficial, o retocadas para hacer la ficción, o nada, bastardeadas para dejar siempre mal parado a las personas que luchan. Y creo que es parte de nuestro deber, como vamos a recomendar libros más adelante que tienen que ver justamente con esto, de parte de nuestro ser, de nuestra parte de nuestra lucha, retomar esas historias, porque al fin y al cabo fueron compañeros, compañeras y compañeras que lucharon al mismo tiempo que lo estamos haciendo nosotros. Y es siempre lo importante tener en la memoria, porque nuestras palabras, nuestros conceptos y nuestras definiciones como anarquistas tienen un peso, tienen una historia detrás y siempre es importante tenerlas presentes. Sí, totalmente. En cuanto a la memoria, me parece que los libros tienen como una función re importante, que es rescatar nuestra propia historia como anarquistas y la historia de los compañeros y las personas que lucharon en todos los tiempos, y no como tomado desde eso, académicos, investigadores o personas que no son anarquistas y que entonces tienden a buscar un reconocimiento estatal quizás o de ciertas autoridades, como lavando la historia o lavando como la figura de ciertas personas que lucharon, y que nosotros por supuesto que nos sentimos con esas ganas y responsabilidad de reconocer a los compañeros, de aprender de las experiencias que ya han pasado, construir esa memoria anárquica. Sí, también algo como característico que hubo siempre y hay es como mucha traducción de textos, porque bueno, tiene un carácter muy internacionalista el anarquismo y siempre estuvo este interés de compartirnos herramientas, experiencias de lucha,
por los distintos territorios que existen. Entonces hay como mucho trabajo así de traducción de textos que leemos, que vienen de otros lados, y en general en la propaganda hay un retrabajo de traducciones. Sí, y que a veces, por ejemplo, hoy en día quizá la tecnología nos facilita ciertas cosas al momento de la traducción, y también es como nos hace conocer otros contextos, también otros autores, otros puntos de vista. Volvemos a decir, es totalmente necesario esa visión para no encerrarnos también en la comodidad también de la palmadita, del libro de la palmadita, que sabemos cómo son las cosas y nada más. Sino como nada, buscar un debate, buscar otras propuestas en otros lados, siempre va a sumar. Y también me parece re importante como que muchos de los libros que sacamos o sacan las editoriales son de personas que usan seudónimos o que son anónimas, por ejemplo, que también responde a una lógica de que lo importante no es el autor, sino lo que está escrito adentro. Y volvemos a decir la importancia de la edición, porque justamente es eso. O sea, está bien, sí, conocemos a un par, podemos reconocer a Bonanno, podemos reconocer a Cavalieri, a Bakunin, a Kropotkin, pero lo importante y por lo cual nosotros nos interesa leerlo es por adentro, no porque es de tal persona. Sí, por ejemplo, los fanzines, como la lógica es la de reproducir, entonces como que no hay una lógica de derechos de autor de esto está escrito por tal persona y no se puede reproducir, sino que siempre está alentada la reproducción, la piratería de materiales, fotocopiar. La lógica de los fanzines es que sea algo fácil de fotocopiar y reproducir. Entonces como lo que guía la lógica de las publicaciones anarquistas no es el derecho a autor, el reconocimiento de una persona que escribe, sino el difundir ideas y que las ideas, las prácticas se multipliquen, y así las ediciones, las publicaciones. Por eso también la idea de editar y de compartir los conocimientos para que cualquiera pueda reproducir las ediciones, el material o hacer el suyo propio. Nada, y por último quizá ir destacando también la necesidad constante de los espacios de encuentro de todos estos libros, de estos fanzines, estas publicaciones, que suelen ser las ferias del libro o las ferias ambulantes también, que hay en varios lugares, como que son lugares que siempre son nutritivos, siempre vienen bien, siempre son necesarios, porque un punto de encuentro siempre, no solo encontrar material nuevo, sino también a la motivación de que personas se acerquen con sus libros y con sus cosas y tengan un lugar cómodo, vamos a decirlo de esa manera, para que puedan difundir sus ideas y sus prácticas a través de los libros. Sí, o las ferias de difusión que se arman así un poco espontáneamente con alguien que lleva su manta a algún lado, marcha, actividad y difunde. Espero que en sus vidas se encuentren con fanzines y publicaciones anarquistas, como para poder también acceder a conocimientos, a ideas que no circulan en los medios hegemónicos y donde nos movemos normalmente. Entonces, viva las publicaciones anarquistas y que sigamos encontrándonos muchas en las calles. Sí, de hecho a mí me pasó, o sea, la primera vez que tuve contacto con libros de anarquistas, sacándolos de Bayer, por ejemplo, fue en una manta, en una marcha, bueno, y me compré 2 libros que en ese tiempo salieron, no sé si 8 pesos, y fue La conquista, la moral anarquista, y creo que La conquista del pan, me parece, o Dios y el Estado, no me acuerdo cuál hizo, que fue unos compas que me recomendaron en ese momento esos 2 libros, porque yo no tenía ni idea, que solo me llamó la atención que eran libros los de Utopía Libertaria, que eran negros y rojos, y esos fueron los 2 libros que leí, no entendí nada. No te voy a mentir. Sí, esos libros por ahí en algunas librerías se pueden conseguir y está bueno como para tener un acercamiento a lo que son las ideas anarquistas y eso. Tienen muchos clásicos de hombres anarquistas. Así que nada, eso está bueno. Pero sí, normalmente si no te encontrás con anarquistas o publicaciones anarquistas, ¿cómo te vas a enterar de lo que es el anarquismo, no? Exacto. Así que si no fuera por todas esas personitas que ponen su amor y energía en la difusión de las ideas anarquistas, ¿dónde estaríamos hoy nosotros? ¿Vos cuál fue el primer libro que leíste? Anarquista. Hoy, anarquista. Sí, o sea, de autor anarquista. No sé, Autora. yo creo que leí primero fanzines y publicaciones, igual que me pasaron. Okay. Y después Utopía Libertaria, sin ¿Es que duda. Sin duda. Bakunin, creo. Tengo que incitar a la acción. Uno de Amor Libre y Anarquía. El de Eros y Baigorria. Anarquía. Sí. Waldo Baigorria. Sí.
Sí, ese héroe está bueno, la compilación está buena. Sí. A mí lo que me pasó fue porque, por ejemplo, cuando leí el de La moneda anarquista, había cosas que decía, sí, loco, yo hay cosas que pienso como este libro. Bueno, igual tenía 16 años, ¿no? 15 años, era chico. Pero había un montón de cosas que yo pensaba, sí, esto sí. Hay cosas que obviamente no la entendí y hay cosas que sí. Después con el tiempo, cuando uno por ahí procesa ciertas cosas o tiene otras vivencias, por ahí otras prácticas también, empieza como a identificarse más con ciertos escritos, empieza como a encontrarle como toda la, no sé si toda la razón, pero sí como empieza a entender más las cosas, más conceptos por ahí. En un momento cuando estás medio descolgado y te caen esos libros, no entendés un carajo. Claro, hay libros que son difíciles de Hay libros que son leer difíciles. también, porque también son de otra época igual. Un saludo para Stirner. O sea, como que hay libros más fáciles, más difíciles, por eso, o sea, creo que para mí fue un poco más sencillo que me topé como con publicaciones escritas por compañeros, entonces es como que ya es algo más atravesado por tu realidad cotidiana y de tener como personas con las cuales debatir, intercambiar ideas, entonces es como que directamente, o sea, me acerqué al anarquismo dentro del anarquismo y de la idea que estaban circulando. Entonces como que fue como un poco más sencillo, creo que en ese sentido, que ponerme a leer El apoyo mutuo, que es como muy lindo y muy grande ese libro. Dejá mostrar nomás. Sí, o sea, hasta el día de hoy me sigue pasando que por ahí hay libros que leo, por ahí hay lenguaje que yo entiendo, o sea, no es que uno sea boludo, ¿no? Pero es como que cansan, de cierta manera, como que siento que son autores muy pesados, o por ahí ya es una forma de escribir o de hablar, que es algo que estábamos hablando con Lau, que era como, que son un lenguaje que no usamos ahora, quizás, Sí. o que ya no hablamos de esa manera y por eso nos hacen re pesados. Sí, hay formas que son muy académicas también, que yo creo que como que tengo mucho rechazo como al academicismo, entonces si ya empiezo a ver que como que tienen mucha palabra difícil que no es necesaria, porque se puede decir de otras maneras, es como que me genera un poco de rechazo. Porque cuando es como dificultad innecesaria, ¿viste? Como que las cosas se pueden también decir de otros modos. Y después, bueno, depende también lo que estés como en el momento pensando, como que las ideas que estén circulando, que, no sé, te motiva más leer un libro u otro. O cuando alguien te recomienda un libro, acá estuvimos hablando 5 horas de libros y ya tengo otra pila de libros para leer. Entonces como que también como cuando alguien te dice este libro está bueno por esto y como o cuando compartís una lectura, eso también te motiva más porque es como, bueno, tenemos una lectura compartida, lo podemos debatir, que claro, no es lo mismo que si me compro un libro y lo leo sola y después no tengo con quién debatir las ideas que leí. Claro, y por ahí te quedan procesadas a vos sola y no generás como este intercambio que por ahí esa persona vio otra cosa, no sé, me pasó que una vez leyendo un libro de Cavalieri, creo que, no, de Máximo Pasamal, que es La cárcel y su mundo, por ahí una persona me lo lee y quizás vivió esa mierda de estar en la cárcel y por ahí tiene otra lectura que distinta a la mía que no tuve la suerte de no vivirla, toco madre. ¿Entendés? Como que esas visiones son las cosas lindas que tienen de leer y compartir con compañeros, ¿no? Siempre es importante generar esos grupos así. Ojalá haya más grupos de lectura, ojalá haya más, se pueda nutrir todas esas cosas. Son grupos difíciles de mantener, pero ojalá que haya más. Sí, para mí los libros a veces cumplen la función de las conversaciones que no tenés. Como conversar con alguien que no está en este momento, pero que a veces uno se siente como reconocido, como wow, me siento re afín a estas ideas. Y es como ahí un compañero que está en otra parte del mundo, en otra época por ahí, pero que decís wow, me siento re identificada con esto. Entonces ahí es como algo lindo de los libros. De las experiencias, que también me gusta, por ejemplo, que hablaste de la cárcel y eso, o sea, lo que son las autobiografías. Porque siento como que re pasado por una persona, no sé, como que a veces podés como entender, bueno, no sé si entender momentos históricos y todo, pero a través de la impresión de una persona también está bueno. Y hay como muchas autobiografías así de compas. Y por ejemplo, hablando de la cárcel, a mí me re gustó Huye, hombre, huye, de José Tarrío, que, es re fuerte, pero no te gustó. Sí, me encanta ese libro. No sabía identificar la cara. Pero es durazo, sí. No, sí, como que es como la experiencia del loco que estuvo preso, que fue siempre súper rebelde, que luchó un montón. Y nada, y yo creo que leyendo ese libro entendés lo que es la cárcel. No sé,
Sí, total. O sea, aparte no solo la cárcel, también el mundo de las adicciones, por ejemplo, también que toca mucho que leer una persona que era adicta. Nada, y es durísimo. Y por ahí después, no sé, te interesás y buscas sobre él, de la vida de él, de sus compañeros. Incluso hay una entrevista que le hacen a la madre, porque, bueno, spoiler alert, él muere. Y hay una entrevista a la madre que creo que es muy interesante también escucharla a ella. Después, por ejemplo, otra autobiografía. A mí me gusta la de Claudio Labaza también. Sí. Que es autobiografía de un irreductible, que es 8.000 millones de años. Muy buena también. Esa me gustó mucho. Después hay otra de Jean-Marc Roulian, que se llama De Memorias. Son re difíciles de encontrar, pero son libros muy buenos. Está dividido en 3 partes. Él participó de varios grupos, o sea, algunos anarquistas, algunos guerrilleros más de izquierda, en los que son los 70 y los 80, principios de los 80 ya en Europa. Francia, España y tal. Estos 3 libros hablan como de su vida. La primera es como la niñez, un poco de adolescencia y cómo se va metiendo políticamente. La segunda parte es como ya metido en la lucha armada. Y la tercera es como lo último, como ya la vida en la cárcel. Y nada, el libro es súper interesante, como entender también cómo en otra época, como lo que dijiste recién, como en otra época, en otro momento histórico, una persona nos cuenta cómo empieza a hacer cosas, cómo empieza a activar, cómo empieza a cuestionarse. No sé, es como que siento que cuando está muy bien contado, lo vivís con esa persona mientras te lo cuenta. Sí, re. También un libro que acá traje es la historia de un ideal vivido por una mujer, es Juana Rouco-Huela, que es su autobiografía justamente. Bueno, y ella como participaba en la Fora acá, entonces bueno, no sé, como cuenta las luchas. En esa época la Fora era como un lugar como muy grande de lucha obrera y anarquista. Y no sé, y como que a veces también es como que cuentan como formas de intervención que tenían, o cómo se escapó de la policía y todo. Y por un lado son como anécdotas anarquistas, que es como un poco entretenido. Y después como formas de intervención por ahí que a uno ni se le hubieran ocurrido. Claro. Entonces como que un poco como que te cuenta a nivel histórico muchas cosas que pasaron. También, bueno, vivido por una mujer, ¿no? Que sacó una publicación con otras compañeras de escrito de mujeres anarquistas, que era nuestra tribuna. Entonces, nada, es como re valioso también reconocer como una experiencia concreta, pero que también habla de la de muchas otras compañeras, seguramente, que se saben o no se saben los nombres, pero que ahí estuvieron. Y bueno, está bueno porque es como una mirada dentro de tantas que hubo. Y aprovechando también que estábamos hablando por ahí de vivencias de mujeres, me parece re interesante acá el librito que tengo entre las manos, que se llama Palabras domesticadas de un corazón salvaje, de Jen Well, o como se pronuncia, lo siento Jen. Un libro bastante interesante que, nada, me pasa que también hacía mucho que no agarraba un librito que me llamara la atención, que lo leyera tipo en un día casi, de viajes en tren y después del laburo, todo. Re interesante por ahí, como el hecho de que, nada, te cuento un poco su vida, pero al mismo tiempo son como, no es una autobiografía, sino es más bien como algunas charlas que ella dio, por ejemplo, o algunas reflexiones sobre acontecimientos muy puntuales, como por ejemplo cuando mataron a un chabón en Tottenham, Inglaterra. Entonces ella te detalla un poquito lo que fue la revuelta en ese momento, la condena de lucha revolucionaria que hay un grupo armado en Grecia, por ejemplo, también. Y nada, como ciertas cositas que va ahí tirando, que me parece súper interesante porque ella vivió, creo que vivió tanto lo que fueron los 80s, algunos grupos armados, vivió también la Europa medio que se convirtió en la Unión Europea, también toda la seguridad que con eso conllevó. Nada, y habla de muchas cosas que me parecen re interesantes. Habla también del lenguaje, por ejemplo, de cómo nos vamos alejando un poco de cierta manera de escribir, como decíamos antes, y de hablar. Nada, muy interesante. Y aprovecho también para leer un fragmento o 2 fragmentos si querés. Para las anarquistas nuestras ideas vienen de la acción. Nuestras ideas son la acción. Y la acción revolucionaria anarquista, es la teoría. Creemos que el lenguaje nos une, pero el lenguaje nos separa. Sin embargo, debemos esforzarnos de alguna manera, más aún en el momento actual en que el capital ha expropiado muchos de los términos que utilizamos y los ha tomado para vaciarlos de significado. Del mismo modo que el capital ha tomado nuestro espacio, ha tomado nuestro tiempo y nuestro lenguaje, es decir, está tomando nuestras vidas. Está tomando nuestras vidas para vendernos de nuevo en el supermercado de las identidades. Puedes tener una identidad, no puedes tener individualidad. Las individualidades asustan al capital, pero las identidades son seguras porque pueden interactuar. No sé, me parece como muy propio de esta época también. Sí, muy total. Me
parece muy bueno para abrir debates eso. Sí, y nada, segundo fragmento así chiquitito que voy a leer, Dale. que no es tan chiquito. Dice, que está en la contraportada, esta es una edición de Prometeo Ediciones, que es de Chile. Le mandamos saludos a los compas, no creo que estén escuchando, pero muy linda la edición. Dice, palabras, meras palabras. Las páginas que siguen son, en parte, transcripciones de la expresión oral. El maravilloso trabajador ya no existe, escribió Emma Goldman con nostalgia hace más de 100 años al referirse a la insuficiencia de la expresión oral para despertar el pensamiento y sacar a la gente de su letargo. Hoy, en el siglo XXI, los anarquistas ya no hablan de la propaganda oral para despertar a las masas, lamentando la ausencia de oradores como Johann Moss o Luciani Gallieni. En los insuficientes encuentros organizados hoy por los compañeros, las masas están notablemente ausentes, ni siquiera entran en la ecuación. Las reuniones organizadas o las charlas, como se denominan debidamente, tienen una buena asistencia si hay entre 50 y 100 compañeros, pero no hay necesidad de que cunda el pánico. Ahora todos, salvo los anarquistas fosilizados, más desconectados, han pasado de los objetivos de un crecimiento cuantitativo en un hipotético movimiento anarquista, donde los discursos dirigidos a las masas han degenerado en un populismo insultante, a la elaboración de ideas y métodos dirigidos a la acción inmediata y el ataque al poder en todas sus formas. Los números han dejado de ser importantes como requisito para el ataque de los anarquistas. Y es como esa, no sé, dos frases me parece muy interesante, como ir recomendando un poquito este libro, que es cortito en realidad, tiene 140 páginas, pero es como formato pequeño, medio de bolsillo. No sé, lo recomiendo. Yo me lo quedo, lo voy a leer y después lo debatimos. Yo acá traje otro libro también para recomendar, que es Anarquistas 1985, de la editorial Expandiendo la Revuelta, y que habla de memorias revolucionarias en torno al juicio de las juntas, acá cuando volvió la democracia, después de la última dictadura militar. Bueno, justo salió una película hace un par de años que hablaba del juicio a las juntas y todo. Trata como de los posicionamientos anarquistas que hubo, bueno, en esta vuelta a la democracia, ¿no? Pero también hablando un poco de lo que pasó en la dictadura, desde una recopilación de escritos, publicaciones de periódicos anarquistas, y que se sale un poco de las dos lógicas que hay en general en cuanto a cuando se habla de la dictadura y la democracia, que es como hablar de la teoría de los dos demonios, o hablar de que eran inocentes, como que hay una complejidad de la historia que se puede salir de eso y permitir como otras perspectivas denuncien los hechos sucedidos en la dictadura sin reivindicar a la democracia como algo que nos salva. Porque en la democracia también suceden las torturas, las muertes a cargo del sistema. Entonces, bueno, poder salir como de esa lógica de la democracia que nos salva de la dictadura como lo único malo. Y bueno, como que habla de la transición democrática, un poco de la subversión, de la explotación mediática de los desaparecidos, las marchas que hubo en los 80, cuando ya volvió la democracia, y bueno, antes también todo el pacto que hubo y hay, ¿no? Entre los partidos, los sindicatos y las personas responsables de la última dictadura, que va mucho más de las personas juzgadas. Con respecto a lo que es el juicio a las juntas, ¿no? Que es como algo que acá se reivindica mucho, como que se juzgó a ciertos militares, y que dentro de los posicionamientos anarquistas nosotros no pedimos cárceles, no creemos que la justicia sea como justicia lo que se plantea en este sistema. Entonces como que el repudio a las cosas va por otro lado, y no va por pedirle al Estado que juzgue a sus mismos responsables y a los mismos que generan la violencia día a día en democracia o en dictadura. No creemos que sea justicia meter a un milico preso. Justicia es que no haya Estado, justicia es que no haya policía, ni jueces, ni cárceles. Acá en una parte del libro, dentro de este posicionamiento, también dice: nosotros rechazamos la concepción de justicia de la clase dominante, que se presenta como abstracta e imparcial, pero que en realidad responde a sus intereses.
Mientras el ejercicio de administrar justicia esté en manos de jueces, con leyes y bajo el cuidado de policías, fuerzas armadas y gobierno que pertenecen a la clase dominante o a un sector en el poder, decimos que es una herramienta de la clase privilegiada para mantenerse en él. Eso como una pequeña cita de lo que está hablando de la justicia y de poder salirse de las lógicas siempre democráticas que ocultan que el privilegio existe y que el Estado garantiza el privilegio y la violencia estructural del capitalismo. Y bueno, con respecto a las contramarchas, que un poco cuenta de ciertas militancias del libro, cuando recién vuelve la democracia, ¿no? Cuando viene el Papa, bueno, ahora que también se reivindica el Papa argentino, ¿no? Volver a hablar un poco de la crítica a la iglesia, y bueno, también otras militancias. Pero bueno, hay una nota que es cortita, que me gustó, de la protesta de diciembre de 1989, se llama La Contramarcha y habla un poco de las marchas, así que yo voy a leer ese extracto. Ahí van acordonados frente a enemigos invisibles. Ahí van acordonados para que nadie se escape más allá de lo que permitan sus dirigentes. Para que la unidad monomorfa que los suyos conforman entrelazando los brazos lo convenzan de cantar y obedecer y marchar y blanquear su mente hasta el límite de creer que todo esto que está a su alrededor es para su propia seguridad. Ahí van marchando a pedirle algo a quien nunca les dará nada, y cuando llegan exhaustos, sudorosos de tanta caminata ya entrada la noche, le gritan con el último aliento, le gritan fuerte, bien fuerte a un edificio vacío. El objetivo se cumplió y no fue el de manifestar algo, sino el de canalizar la bronca de una gran cantidad de gente que libre de marchar, quién sabe a qué niveles de rebelión llegaría. Canalizar en el estricto sentido de la palabra, porque el sistema inventó este peregrinaje como forma de manifestación, con la policía colaborando en detener o desviar el tránsito, con los hombres del poder alentando estas expresiones democráticas, con las cúpulas partidarias cotejando y compitiendo por su poder de convocatoria. En definitiva, agotando la imaginación en los rígidos esquemas preconcebidos por quienes ni siquiera marchan con nosotros. Ellos marchan de la misma manera, pero solo el 9 de julio o en alguna otra fecha patria. ¿Será que no hay ninguna otra forma de manifestarse? Es cierto, dentro de la ley no existe otra manera, y los revolucionarios no salen por ningún motivo de ella. Sus discursos amenazan con la acción directa, cantan loas a guerrilleros de otros tiempos u otros lugares, marchan con sus retratos como estandartes, pero a quienes llevan a la acción lo que ellos mínimamente pregonan los tratan de dementes, asesinos o infiltrados ahora. Así es, en todo se percibe un tufillo a rédito político. Al fin y al cabo, los cerdos no solo marchan vistiendo uniformes, sino que a veces huelen a sucio intelecto. Los anarquistas decimos, dentro de la ley, nada, fuera de la ley, todo. Por eso la pregunta es clara y reiterada ante cada una de estas peregrinaciones. ¿Qué vas a hacer cuando termine la marcha? ¿Ante el hambre seguiremos marchando, pidiéndole comida a los que nos la quitan, o salimos a tomarla? Ante el avance militar y la violencia policial, ¿seguiremos pidiendo que no nos peguen o nos organizamos para resistir? La bronca nos pone de pie, la indignación nos hace marchar, pero nuestra marcha es la seguridad de que inexorablemente la violencia de un río tormentoso siempre desbordará los márgenes que lo contienen. Fino, señores. Bueno, me parece muy adecuado. Viste que como que la historia se repite y siempre suceden las mismas cosas, pero muy adecuado también para estas circunstancias en que cada vez estamos peor y cada vez todo está más reformista y pidiéndole algo a alguien que nunca te lo va a dar. Bueno, hay que cuestionar todo y a veces cuestionar como la historia y los relatos que tenemos sobre nuestra historia, que siempre nos la cuentan desde un lugar del poder a beneficio del mantenimiento de este sistema. También poder pensar como otras formas de presente y otras formas de luchar para transformar la sociedad. Bueno, y a nivel como histórico también de lo que es el anarquismo en esta región, bueno, mencionar el libro de La Voz de la Mujer, que es una recopilación de un periódico que salió acá en Buenos Aires, escrito por mujeres y para mujeres, un periódico anarquista que salió en 1896, hace mucho tiempo, y que está muy bueno. Me parece que tiene un carácter súper revolucionario de compañeras que se replantaban, y eso estaba muy demostrado en los escritos, como con mucha determinación en
en su lugar así de compañeras anarquistas que buscaron su lugar dentro también del movimiento anarquista y que muchas veces como eso, no es tan fácil acceder a esos relatos de compañeras, así que dentro de lo que es nuestro recorrido, nuestra memoria, nuestra historia anarquista, me gusta mucho reconocer el lugar que tuvieron las compañeras, así que también recomiendo mucho La Voz de las Mujeres. Sí, gran libro, la verdad, un gran documento muy importante, aparte pensá que ya son casi 130 años de su publicación aproximadamente. Y es un documento, es una forma, es una historia, como decíamos antes, la historia la rescatamos los compañeros y las compañeras, nadie más. El poder siempre va a tirar para su molino y nosotros tenemos que respetar y reivindicar la memoria de nuestros compañeros que hay. Es decir, sí, cuando hablan también, a mí me pasa cuando hablan de feminismo, que es como, ay, ¿de dónde salió? Por supuesto, en este momento no se reconocían como feministas, las compañeras eran anarquistas y eso, pero tenían reclamos feministas y es como, bueno, no sé, depende como eso, la historicidad que quieras hacer de las luchas a veces. Porque para mí, en este territorio, si tengo que decir primero feministas, fueron ellas, ¿no? Claro. Es como una lucha que nombrándote o no como feminista tenían esas reivindicaciones y es como, bueno, una memoria como anarquista, que no era un feminismo reformista, sino que iban por el todo. Así que, vamos a las compas. Vamos a las compas nomás. Bueno, y para seguir la recomendación, yo tengo acá también un librito que se editó acá en Buenos Aires, que se llama El desorden de la libertad, y que básicamente es una recopilación de varios escritos de una publicación italiana que se llama Cananero, de la década de los 90 y 2000, y con alguna recopilación de otros textos de otras publicaciones también italianas. Me parece como importante destacarlo también porque es bastante actual en el sentido de los debates y también porque hablan de todo tipo de cosas también, desde conceptos de charla, de debate, de la ofensiva, habla de las ediciones, de la autogestión, habla de todo un poco y me parece como re interesante. Aparte son textos bastante cortos en general, ya que provienen de una publicación, entonces como que genera como leerlo en grupo y debatir. De hecho acá tengo un textito listo y en punga para leer que se llama ¿Y si perdiéramos la paciencia? Y dice así: muchos de los equívocos referentes de la gestión democrática del poder provienen, a mi parecer, de la ambigüedad del concepto del consenso. Lo que sigue es un razonamiento bastante difundido actualmente entre un buen número de anarquistas. Cuando el fundamento de la sociedad de la dominación era visiblemente la brutalidad de la fuerza, el significado de la práctica de la revuelta resultaba evidente para los explotados. Si esto no se revelaban era precisamente porque el chantaje de la policía y del hambre obligaba a la resignación y a la miseria. Contra ese chantaje, por lo tanto, era necesario actuar con determinación. Hoy, por el contrario, las instituciones del Estado cuentan con la participación dirigida de las masas, puesto que una acuciante operación de condicionamiento les ha hecho consentir. Por este motivo, la revuelta debe desplazarse al plano de la deslegitimización, de la erosión gradual y ascendente del consenso. Por tanto, sería a partir de esas pequeñas zonas en las que la presencia del poder no está legitimada, en las que está puesta entre paréntesis, por así decirlo, que se puede hacer un proyecto de transformación social. De otra manera, la rebelión se convierte en un actuar como fin en sí mismo, en el mejor de los casos, un inútil e incomprendido gesto testimonial, en el peor, una contribución a la represión y un peligroso alejamiento de las necesidades reales de los explotados. Esta me parece la esencia de un discurso que viene frecuentemente adornado de mil maneras distintas. Todo este razonamiento se basa en realidad en una premisa falsa, según la cual existiría una separación entre el consenso y la represión. Que el Estado necesita de ambos instrumentos de control es algo evidente, nadie incurre en el error de negarlo. Para darse cuenta de que el poder no puede sostenerse solo con la policía o solo con la televisión, no basta. Lo importante es comprender en qué proporción están relacionados entre sí. Como se ve, de la manera de concebir la realidad de la dominación deriva la manera de concebir la revuelta y viceversa. El hecho de que la participación en los proyectos del poder es cada vez mayor y la vida cotidiana está cada vez más colonizada, el hecho de que el urbanismo hace que el control de la policía sea en parte superfluo y la realidad virtual destruye todo diálogo, todo esto incrementa, ciertamente no elimina, la necesidad de insurrección. Si tenemos que esperar a que todos sean anarquistas para hacer la revolución, decía Malatesta, fuimos. Si tenemos que esperar a la deslegitimización del poder para atacarlo, fuimos. Pero los anhelantes, por suerte, son pocos dados a la espera. Que perder, solo tenemos la paciencia. A ver, son textos que vos ya tenés que estar empapado de cierta cultura y lenguaje anarquista realmente.
pero que nada, que a veces los necesitamos también. O sea, necesitamos la profundización del debate constantemente. Y creo que este es un buen libro para este caso, por ejemplo. Sí, me gusta, como con un textito corto ya igual como que te remueve a charlar cosas. Me gusta lo que leíste. Sí, y es volvemos a decir lo mismo, acá tenemos un montón de libros, estamos rodeados en este momento. Y nada, son recomendaciones, son cosas para ir pensando también y debatir, profundizar, siempre importante. Y también tenemos un par de diarios acá, ¿no? Para leer. Sí, acá tenemos 2 periódicos para recomendar, periódicos anarquistas que salen acá en el territorio que habitamos. Uno es el periódico Anarquista y el otro es el periódico Gate Negre, y ambos llevan 7 años saliendo en la calle, así que felicitaciones ahí por los 7 años a los compas que vienen sosteniendo este proyecto. Y bueno, en ambos, o sea, hay tenemos como cuestiones como ligadas a noticias de actualidad, pero también como notas de opinión, notas históricas, es como bastante contenido que está súper interesante. Así que bueno, recomendarlo, que los pueden buscar en sus redes sociales, o se pueden conseguir en los espacios anarquistas o en las marchas. Así que también para que tengan en cuenta esa recomendación. Sí, perfecto. Aparte pensar también que es todo un esfuerzo también para compañeros sacar en papel, que no es un dato menor, material anarquista, y que tiene toda una cotidianidad, porque el anarquista tiene número 21 y no me acuerdo, y creo que Gate Negre ya debe andar por el 25, más o menos 24, sí. No me acuerdo bien, disculpen. Pero es toda una cotidianidad. Hace poco Gato Negro también sacó un librito como recopilando algunos textos que fueron escribiendo a través de los años, también un muy lindo librito, y nada, que demuestra que es eso. Estamos ahí, vamos a seguir estando, vamos a seguir molestando con nuestras ediciones, con nuestros pensamientos, con nuestro debate y nuestra propaganda sobre todo. Sí, qué lindo los proyectos colectivos que se sostienen a través del tiempo, a pesar de todo. Así que bueno, que salgan cada vez más periódicos y también los estaremos compartiendo. Así que nada, si ustedes tienen alguna publicación, quizá una editorial, algo que nos quieran compartir, ya conocen nuestras redes sociales. Búsquenos como Mate y Anarquía en Instagram. Ahora los comentarios de YouTube también, no hay problema. Pueden ir si tienen material que nos quieren compartir o tienen alguna editorial quizá que quieran difundir, estamos para eso. Aprovechamos este espacio porque también son los podcasts, lo que son las radios, están para eso, para la difusión. Nosotros no tenemos ninguna verdad absoluta, como siempre decimos, sino simplemente las ganas de comentar y el tiempo de hacerlo, a veces. Y nada, la pasamos bien haciéndolo también y agradecemos también los comentarios positivos que nos han dejado a través de los mensajes y de las caricias significativas de Burlingame también. Mándennos trolls buenos. Mándennos. Así que nada, les dejamos un abrazo a todos y saludos desde aquí. Saludos y hasta el próximo episodio. Que bien, anarquía.